Pues dime qué dudas tienes. Si me dices el enunciado, voy a compartir la pantalla e intento contestar, ¿vale? Así que a lo mejor si me dices el número del enunciado, con eso tengo suficiente. Dice que el mic no funciona. A ver, Benjamín, intenta... Mira a ver si ahora te funciona. ¿Aló? Hola, sí, ahora te oigo. Ah, ya que me tengo que acercar el micrófono a la boca. Bueno, vale. Mi duda, tengo igual harta. Son de la sesión 4, de las que solo tuvimos clase online. ¿Te refieres a equilibrado? Déjame un momento irme a los documentos. A ver si los encuentro. Y a ver si... a ver, voy a compartir pantalla. Ahora que ya tengo compartir pantalla, el chat lo voy a dejar fuera de la pantalla. Así que podéis seguir escribiéndome mensajes si fuera necesario. Deberíais de tener aquí el documento de la sesión. ¿Qué preguntas quieres que te conteste? Es que son dudas cortitas Bueno, de muchos ejercicios de esa sesión. vale, pues empieza. En el ejercicio 3, De acuerdo. Dice, explique qué hipótesis invalidan la validez de proponer la solución consistente en generar M estaciones en paralelo y asignar todas las tareas a cada estación. En tal caso, si la suma de tiempos de proceso es menor o igual al tiempo de ciclo por el número de estaciones, satisfacemos el objetivo de producción establecido. Además, la línea tiene ineficiencia cero, ya que el tiempo concedido a cada estación equivale a la suma de tiempos de todas las tareas. Dime. la duda es que esto quiere decir, ¿qué es lo que invalida proponer una solución de generar estación en paralelo? ¿Se refiere a Básicamente, eso? del modelo de equilibrado de líneas de montaje original, hay alguna condición que no está expresada dentro de las ecuaciones ¿Ya? ¿Como un que supuesto? tú estás dando por hecho que sucede algo y el hecho de plantear m estaciones en paralelo lo incumpliría. Básicamente lo que Y, sucede es que si tú te fijas en el modelo presupone que hay una cierta especialización del trabajo. Dicho de otra manera, que tú vas a tardar el mismo tiempo, hagas una tarea, 10 tareas o 1000 tareas. O sea, si la tarea A dura 5 y la tarea A se hace individualmente, dura 5. Y si se hace con otras 10 tareas, dura 5. Y si se hace con otras 1000 tareas, dura 5. Entonces, la hipótesis ah, que no se cumple es que el equilibrado de líneas de montaje, en el fondo, presupone especialización del trabajo, ¿cierto? O sea, tú presupones que una persona es especialista y por eso obtiene esa cantidad de tiempo de trabajo. Pero la solución de hacer M estaciones en paralelo sería que hubiera M personas haciendo un coche, cada uno un coche. De principio a fin, todo el coche hecho por cada persona individualmente. Y claramente eso será más ineficiente que cada persona se especialice en un subconjunto de tareas, que son aquellas que él hace, aquellas que tenga la X y J igual a 1, y que en su conjunto van a conseguir hacer un auto, pero lo hacen con esos tiempos tan reducidos porque son especialistas. ¿Sí? Esa es la característica en el ejercicio 3, que el hecho de tener múltiples estaciones en paralelo no cumpliría. Porque si tú tuvieras múltiples estaciones en paralelo, el caso extremo es que cada persona hace un coche. Hay 1000 personas en la fábrica, pues hay 1000 coches en producción, cada persona hace un coche desde el principio hasta el ah, final.
Ya, Y ya era un entendí. coche desde el principio hasta el Ya, final, pues la especialización del trabajo no va a existir, claro, ¿cierto? Eso es lo que te ya. dice el ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, básicamente el ejercicio 3 está intentando exponer una realidad cuando uno escribe un modelo matemático, que es que está presuponiendo unas cosas que el ordenador no sabe, pero que tú sí sabes y que las estás dando como hechas. Es Y que no eso se puede llevar, entendía muy bien la pregunta, por eso no bueno, pensé que iba para ese lado. es una pregunta teórica, es más allá de solamente una ecuación. Vale, ¿qué más? Ya. Otras El preguntas. otro es el ejercicio 5 que me habla de una no linealidad. Vale. La idea de que no hay una linealidad es muy fácil. Fíjate que el SALP tiene la Sí, variable tiempo de ciclo y la variable número de estaciones, las dos, te las tiene como... multiplicadas. Claro, y eso es una no linealidad porque estás multiplicando dos variables, ¿no? Y Sí, cuando multiplicas dos variables, un modelo que multiplica dos variables, porque pues ahí no va es mi duda. lineal. No es lineal, pero en este caso m es un valor, no sé, 5 o 10, y c también es un valor que es un número entero, entonces está Pero multiplicando dos números enteros. ¿y qué? El hecho de que multiplique dos valores enteros no significa que el modelo no sea lineal. O sea, ¿este modelo es lineal? No, no es un modelo lineal. Es por definición. La definición de modelo lineal es un modelo en el cual las variables no están multiplicadas por otra variable ni están invertidas, sino que cumplen una línea. ¿Sí? Pero un modelo XY no es lineal. Aunque X Pero solamente pueda tomar entonces, valores enteros e Y solamente pueda tomar valores enteros. entonces la solución sería de que dejemos uno como parámetro, como No, constante, y el otro como variable. no, la solución a esto es diferente. Él dice, el problema te lo define. Él dice que el problema es así. ¿De acuerdo? Y dice, plantear un modelo lineal, que no lineal. Por tanto, está prohibido que tú me escribas un modelo en el cual la función objetivo sea M por C. m por c. Esto está prohibido. Ah, ya, vale, Y entonces, ya. el problema que hay es que tú puedes plantear un modelo lineal para un modelo no lineal para este problema. El modelo no lineal sería el que dice que tienes que hacer todas las tareas, ¿de acuerdo? En que en cada tarea la suma, TI, X y J menor que C. ¿vale? Y después la última, en la cual Que, M es igual a la suma de YJ y después la de precedencias, la de... ¿Vale? Este modelo es válido, funcionaría, pero es no lineal porque no cumple esta condición. Esta condición no la cumple. habría que hacer como Entonces, un esta, lagrangiano. no, esta condición hay que hacerla, hay que linearizarla. Una, Hay que crear un modelo lineal a partir de esta ecuación. ¿Sí? O sea, en realidad esta función objetivo, tu función objetivo, debería de ser un poco diferente. Te está diciendo, esto de aquí te está diciendo que el modelo puede ser ineficiente, ¿cierto? ujú. La definición de aquí te está diciendo que el modelo puede ser ineficiente, pero tiene que ser lineal. ¿Sí? Pero ineficiente se refiere a que va a ser peor que el que está propuesto ahora. Puede ser peor que un modelo no lineal. No te estoy pidiendo que sea un modelo eficiente, no te estoy pidiendo que sea un gran modelo. Te estoy pidiendo que sea un modelo. ¿De acuerdo? Matías, no te oigo. Matías,
Ahora cerrado, vale. Benjamín, en ningún momento te estoy diciendo que es el mejor modelo del mundo. Simplemente te estoy diciendo que tiene que ser un modelo. ¿Vale? ¿Cómo puedes hacer eso? Genera un conjunto de variables z, u, donde u indica a la vez Estación. el número de estaciones y el tiempo de ciclo. Las dos cosas. ¿De acuerdo? Si quieres, para que sea menos lioso. Sí, demasiado lioso. ZCM. Ah, ya, ahí sí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para un tiempo de ciclo y un número de estaciones, si la solución es factible con ese tiempo de ciclo y ese número de estaciones, tú podrías calcular el tiempo muerto que tendría esa combinación de tiempo de ciclo y número de estaciones. ¿Sí? Sería la sumatoria de Z, ¿o no? No, para cada Z podrías calcular un valor F que representaría el tiempo muerto si la solución Ya. tiene tiempo de ciclo C y M estaciones. ¿Ya? ¿Sí? Esto lo puedes calcular, ¿no? Sí, una recta. Sí, es C por M menos la suma Menos la de suma del tiempo. los tiempos. ¿Cierto? Sí, Vale, sí, pues sí. ahora, sumatorio para todo posible C, sumatorio para todo posible M, de F Cm por ZCM. ¿Sí? Ya, pero ahí sí. Ahí no ¿Ah? hay, aquí no he multiplicado dos variables, esto es un número. Pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque esto es un número y la otra variable nunca está multiplicada por otra variable. O sea, si tú extiendes esto de aquí, se acaba transformando, yo qué sé, un número, 8 por Z23, más 7 por Z24, más 5 por Z25, Pero más... eso era lo que yo le decía con el M y el C. Pero va a ser un 1 por No, 2, un 10 por 5, un... no, porque tú no sabes el valor que va a tener M y C en ningún momento, son las preguntas que tienes, son variables. Ese es el modelo SALP. Tú puedes modificar C y M, los dos. Ah, ya. Entonces son una variable por una variable. Ya, y como Ahora no. FCM es Como un F número... se puede precalcular, entonces es un número. Sí, y Pero como es un número, es que igual de todas formas, FCM es un número que depende de ZCM, que, no lo, que yo no lo tengo. ya, pero tú puedes mirar todos los posibles ZCMs que hay, todos. Te he dicho que no tiene por qué ser eficiente, te he dicho que solamente tiene que ser posible, no eficiente. Pero tú podrías ponerlos todos, todas las combinaciones. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Y así sucesivamente hasta, yo qué sé, 87.142. O sea, tampoco puedo probar todas las combinaciones de M por C. Sí puedes. Sí puedes porque tú sabes que M no va a ser menor que 1 y no va a ser mayor que el número de tareas. ¿Cierto? Y sabes que C no puede ser menor a la tarea más grande y no puede ser mayor a la suma de tiempos. Por tanto, puedes contarlas todas porque no son infinitas. Y son valores enteros. Repito, no te he dicho que sea un modelo eficiente, te he dicho que si lo puedes hacer o no. Lo puedes hacer. Salen muchas, estoy de acuerdo contigo, salen muchísimas.
pero puedes hacerlo. ¿Cierto? Ya, Vale, ahora, ya. esta es la función objetivo. Sí, hay que arreglar las restricciones. Y ahora lo único que hay que arreglar son las restricciones. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo arreglas las restricciones? Primero, la de que todas las tareas se tienen que hacer, esta no cambia. Ujú. La segunda que tenías que hacer era que La sumatoria de los tiempos la sumatoria de los tiempos por tenía que ser X, menor a C por Y, ¿no? claro, Vale, pues ahora aquí no vas a tener una C cualquiera, vas a tener todas las Cs. claro. La sumatoria de la... De las Cs multiplicadas por si la variable se usa o no se usa, si tiene, perdona, Sería CM, ¿o no? sí, Cm. ¿Sí? Vale. Ah, Después, pero espere, ZCM es una binaria. sí, Ah, ya, ya, claro, es perfecto. una binaria. ¿Se usa esa combinación o no se usa esa combinación? Vale, ya, ahí Vale. entiendo mejor. Ahora, después tienes que hacer, esta sigue teniendo que estar. O sea, si utilizas la estación, tiene que estar abierta. Y esta la necesitas para que calcular que la suma de las estaciones abiertas tiene que ser igual a esto de aquí. Mm, ¿Vale? sí. Al hacer esto de aquí y esto de aquí, lo que has hecho es unir C y M y transformarlas en una decisión binaria. Ahora bien, las has transformado en una decisión binaria a cambio de añadir millones y millones y millones y millones y millones y millones de variables. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esta pregunta no es que te diga que tengas que hacerlo así. El objetivo de esta pregunta es que te des cuenta que tú siempre puedes transformar un modelo matemático en No, un modelo lineal. matemático en el cual haya variables enteras o binarias. Lo que pasa es que el modelo que te va a salir puede parecer o puede ser extremadamente más complejo. ¿Sí? O sea, generalmente cuando nosotros estudiamos modelos en clase nos salen modelos súper chiquitines, pero no tiene por qué salirnos esos modelos súper chiquitines. Siempre es posible hacer algún tipo de modificación, no siempre, pero casi siempre es posible hacer tipos de modificaciones, alteraciones en la presentación del modelo y del enunciado para conseguir un modelo lineal. ¿Sí? Y en este caso concreto, se puede. Lo único que hay que generar unas variables binarias que valen 0 o 1 asociadas a escoger la C y escoger la M. Se escoge la pareja y entonces la variable binaria asociada a esa pareja vale 1 y todas las demás valen 0. ¿Sí? Y hay que modificar todo el modelo matemático para tener en cuenta que las restricciones tienen que volver a funcionar, pero contando con mis nuevas variables binarias. ¿Sí? Profe, como un tema más de notación, en vez de M sería J, porque eso sería para todo J de 1 Sí, hasta sí, M. sí. Vale, ya. No, 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 no. Las que he puesto yo aquí serían las globales. Lo que pasa es que si te fijas aquí, aquí sí que está la de J. Porque lo que digo es, ahora voy a mirar todas las J y tienen que cuadrar, tienen que ser exactamente las M's que tocan. Ah, bueno, sí, aquí sí que tendrías que poner una J. Eso. Y arriba no. Ah, no, arriba no. Arriba no, porque en el fondo, bueno, o
si Es quieres... que, es que esa sumatoria en el modelo no, general a ver, es si para todo quieres hacer... J de 1 hasta M. No, aquí habría que hacerlo para todo C y para todo M, para las dos. Habría Pero que por hacerlo eso, para las dos. para todo J que va de 1 hasta M. Porque el modelo está No, que va definido. de 1 hasta el número máximo de M, del número máximo de estaciones que puede haber. O sea, si lo quieres hacer así, esto estaría de M, que puede ir entre 1 y el número máximo de estaciones que pueda haber. Y el número máximo de estaciones que puede haber es el número de tareas. Esto es un tema de notación. Si quieres aquí poner una J y aquí pones una J, estaría bien también, no pasa Ah, nada. ya. Ya, bueno, vale. Ya. Sí, eso no pasa nada. Es simplemente que yo prefiero ponerle la M, pero Sí, si quieres sí, poner la poner el J, conjunto. ponle la J o ponle K, no pasa. No pasa nada. Lo Ya. único que tienes que mirar, todos los tiempos de ciclo, todos las M's, todos los posibles números de estaciones, de ese sumatorio de sumatorio solamente hay uno que vale 1 y ese lo tienes que multiplicar por el tiempo de ciclo que toca. Entonces, esta parte de aquí, esta parte en amarillo, te dará el total de unidades de tiempo que tienes posibles. ¿Sí? Vale. Y Sí. ahora, también tienes que asegurarte que no se asignen tareas a estaciones donde no hay nada. Y por eso el x y j menor o igual a la y de j. ¿De acuerdo? Porque antes lo hacía esta restricción aquí y aquí. Hacía el papel de esto y el papel de esto juntos. Y en el momento en que sustituyes esta parte de aquí por la parte en amarillo, ha dejado de hacer una de las dos cosas que tenía que hacer. Y eso es lo que conseguimos recuperando esta. ¿De acuerdo? Ujú. Muy Sí. bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, son Sí, hartos. sí, pregunta, pregunta, tú no te preocupes. El Si no del sé 9, contestar, no te contesto. Tendrías que el haberme ejercicio. enviado un mensaje antes, ¿eh? Sí, es ¿Cuál que es me el quedé mapeado? dormido. Me quedé dormido, perdón. Bueno. ¿Cuál es el mensaje cuál es el mapeado de pesos de las cotas LB2 y LB3? Vale. Ya, Mm, no entiendo nada de la anotación, o sea, está en chino. No está en chino. Yo aquí No no entiendo nada. veo signos raros. Bueno, pero tú no entiendas no significa que no esté en chino. ¿Mm? Una cosa no quita la otra. Vamos a intentar explicar cómo funciona el LB1. ¿Qué hacía el LB1? Hacías una suma de las duraciones de las tareas y la dividías por C, ¿cierto? Y te quedabas con el Ajá. entero por exceso. Eso es lo que hacía el EB1. Sumabas las duraciones de las tareas, las dividías por C y te quedabas con el entero por exceso. Por ejemplo, si tuviéramos un problema con estas tareas. Eso no fue lo que hicimos en clase como para saber el número de estaciones mínimo que se necesita. Exacto. LB quiere decir lower bound, número de estaciones mínimo. Suponte este caso. Profe, pero Sí. ¿dónde está escribiendo? No veo. Ay, perdona. Es que eso es lo que pasa porque tengo que moverme. Aquí estoy escribiendo. Estoy escribiendo en el iPad, como siempre. Vale. 7, 5, 3, 4, 8, 3 y 6. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas son las estaciones mínimas que necesito? Pues 7 más 3 más 5 más 4 más 8 más 3 más 6. Y si el tiempo de ciclo es 10, pues esto dividido entre 10. 10, 19, 27, 30, 36 dividido entre 10. 3,6 estaciones, como el valor de las estaciones que tiene que ser entero, 4 estaciones. ¿Cierto? Ujú, sí. Vale, ahora, ¿qué hace el EB2? El EB2 lo que dice es que aquellas tareas que no se pueden hacer conjuntamente con ninguna otra tarea del conjunto necesitan una estación. Por ejemplo, esta y esta no pueden compartir estación. ¿Cierto? Ujú. Porque cualquier combinación de dos de estas sumaría más de 10. Es más, esta de aquí tampoco puede compartir estación ni con A, ni con E, ni con G. ¿Sí? Ya. Por tanto,
yo ya sé que como esas tareas no se pueden combinar con las otras tareas, como mínimo voy a necesitar cuatro estaciones. ¿Sí? Esa es la idea del EB2. Bueno, yo no sé cómo leyó eso ahí, pero entendí su explicación. La Bueno, entendí. lo leo porque fíjate que aquí hay un 7, aquí hay un 5, aquí hay un 8, aquí hay un 6. Vale. Después te explicaré cómo lo he leído en el texto. ¿Sí? Pero fíjate que básicamente lo que ha dicho es que la A, la E y la G no se pueden hacer entre ellas. La C se podría hacer con otra tarea que durara 5, pero tampoco se puede hacer con la A, con la E y con la G. ¿Cierto? Vale. Sí, sí, Ahora, sí. voy a generalizarte esto, ¿vale? Para que no sean solamente con estos ejemplos numéricos. Cualquier tarea que su duración sea mayor al tiempo de ciclo dividido entre 2, no se puede hacer con ninguna otra tarea de ese conjunto. Fíjate que ese número de tareas aquí son la A, la E y la G. ¿Vale? Y aquellas tareas cuyo tiempo de ciclo sea exactamente C partido entre 2, solamente se pueden hacer con otra tarea que tenga ese tiempo de ciclo. No se puede hacer con ninguna del grupo 1. Obviamente se pueden hacer con tareas de este grupo, del grupo que ni siquiera tengo en cuenta, del grupo que voy a poner en azul. ¿Sí? Claro, claro, claro. Pero este grupo lo voy a ignorar y me voy a centrar solamente en las tareas de este grupo y de este grupo. ¿De acuerdo? ¿Entiendes eso? Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Ahora vamos a lo que dices que está en chino. Entero por exceso de esta primera parte de aquí, que dice cardinalidad de un conjunto de tareas Ah, sí que pertenecen a V, tal es que su tiempo sea mayor a una mitad del tiempo de ciclo, vale. más la mitad de aquellas tareas cuyo tiempo de ciclo sea justo la mitad. ¿Sí? Ya, ya. Vale. En este caso concreto, sí, Benjamín, es notación matemática. Yo entiendo que sea raro, pero no es que esté en chino. Es simplemente que se escribe así en mate. Yo que no le puedo hacer otra cosa, ¿sabes? No es que quiera. Es lo que hay. El caso de la de abajo es con tercios en vez de con medios. ¿Vale? Y esto es un poco más raro, pero también es explicable, así que te lo voy a volver a explicar. Con tercios, las tareas se dividen en el grupo 1, que son aquellas que su duración es mayor a 2/3 del tiempo de ciclo. El grupo 2, que son aquellas que su duración es exactamente 2/3 del tiempo de ciclo. El grupo 3, que son aquellas que su duración es menor a 2/3 del tiempo de ciclo, pero superior a 1/3 del tiempo de ciclo. Y el grupo 4, que es aquellas cuya duración es igual exactamente al tiempo de ciclo, a 1/3 del tiempo de ciclo. ¿Sí? Y ahora habría un grupo 5, que es las que duran menos de 1/3, pero esas me olvido. ¿Sí? Vale. Sí. Este conjunto de aquí, las tareas del grupo 1 no se pueden hacer ni con el grupo 1, ni con el grupo 2, ni con el grupo 3, ni con el grupo 4. ¿Sí? Por tanto, cada tarea del grupo 1 requiere una estación per se. Claro. Cada tarea del grupo 3 solamente se puede hacer con tareas del grupo 3 o del grupo 4. Ujú. Y solamente se pueden hacer 2 tareas juntas. No puedes hacer 3 tareas juntas, porque si hicieras 3 tareas juntas del grupo 3 o una tarea del grupo 3 y 2 del grupo 4, sobrepasarías C. Por tanto, como solamente se pueden hacer de 2 en 2,
es lo mismo que decir que tienes que contar la mitad. Claro. De estas, se pueden hacer 3 juntas. Ujú. Y de estas, solamente se puede hacer una junto a una tarea del grupo 4. ¿Sí? ¿Y por qué 2/3? Porque fíjate que este valor que te he creado aquí equivale al número de estaciones que requieren. Sí. ¿Sí? Ah, Fíjate dos que tercios porque porque necesita el solamente se pueden complemento de hacer con otra. una del grupo 4, entonces si Ya, haces una vale, del vale. grupo 2 y una del grupo 4, entre las Ya, dos ya, ya. requieren una estación. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y la del grupo 3 es un medio porque solamente se pueden hacer 2. Por tanto, una un medio y otra un medio. ¿Se pueden hacer con una del grupo 4? Sí. Pero no se pueden hacer con 2 del grupo 4. ¿Vale? Entonces, si tú miras la cardinalidad del grupo 1, miras la cardinalidad del grupo 2, miras la cardinalidad del grupo 3, miras la cardinalidad del grupo 4, multiplicas por estos pesos y haces la suma, esto es LB3, que es una cota de medios. ¿Sí? Vale. Vale, ahora, volvamos a LB2, porque aún no he acabado la explicación. Sé que lo que te explico es un poco teórico, pero es lo que tiene la investigación de operaciones. Vamos a mirar LB2. ¿Cómo funcionarían esos valores con LB2? Pues funcionarían diciendo que hay un grupo 1 y un grupo 2. Y un grupo 3. El grupo 1 es todas aquellas tareas cuyo tiempo sea mayor al tiempo de ciclo dividido entre 2. El grupo 2 es justo aquellas tareas cuyo tiempo de ciclo sea exactamente igual, su duración sea exactamente al tiempo de ciclo dividido entre 2. Y el grupo 3 es aquellas cuya duración sea menor al tiempo de ciclo partido entre 2. ¿Vale? Y lo que yo hacía era, contaba la cardinalidad de las del grupo 1 y las multiplicaba por 1, tomaba la cardinalidad del grupo 2 y lo multiplicaba por un medio, tomaba las cardinalidades, las del grupo 3 y esas las ignoraba. Por tanto, es como decir que las multiplicaba por 0. ¿Sí? Ujú. Vale. Y con eso obtenía el valor de LB2. ¿Sí? Ahora, lo que te pregunta el ejercicio es Un mapeado. un mapeado, sí, ¿Qué es eso? porque si te acuerdas al principio, yo lo que hacía era sumar 7 más 3 más 5 más 4 más 8 más 3 más 6 y dividía entre 10. ¿Sí? Ujú. Imagínate que yo, para calcular el EB2, en vez de contar la cardinalidad del conjunto, bla, 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 hubiera dicho, para calcular el EB2, hubiera dicho que A es 1, C es 0,5, E es 1, G es 1, B es 0, D es 0, F es 0. Vale. Y ahora hubiera hecho 1 más 0,5 más 1 más 1 más 0 más 0 más 0 y hubiera obtenido el 3,5, que casualmente coincide con la cota LB2. Sí. Vale. Un mapeado es, ¿puedo transformar los números en negro en un número en azul que me permita utilizar la fórmula simple que hice en negro para calcular el valor de la cota? Y la respuesta es sí, ya lo has hecho. Esto de aquí más esto de aquí esto de aquí es un mapeado para LB3. Esto de aquí es un mapeado para LB3. Y esto de aquí es un mapeado para LB2. Claro. Por tanto, sí se puede. Y el mapeado es este cálculo que he hecho yo.
El término mapeado se llama mapeado porque se entiende que un mapeado de una función, una función es un mapeado que toma un valor como entrada y devuelve un valor como salida. Claro. ¿Sí? Sí, Por sí. tanto, tomaría t sub i como entrada, haría este cálculo de aquí que tienes en negro y devolvería este valor en rojo como salida. ¿Sí? Y aquí tenéis exactamente lo mismo. Tomaría t sub i como entrada, haría este cálculo de aquí hasta aquí y devolvería esto como salida. Y por eso sería un mapeado. ¿Sí? Ya. La teoría dice que esto se puede hacer mucho más difícil de como os lo explico a vosotros, que se llaman funciones factibles duales, que es que hay un conjunto de mapeados teóricamente infinito en el cual tú puedes transformar esa t sub i en un valor numérico de tal manera que si se cumple con t sub i se tiene que cumplir también con el valor numérico. Y te tienes que quedar ahí, no tienes por qué... no es un nivel de magíster, pero esto es una entrada al siguiente paso en el cual eres capaz de hacer transformaciones de los números en negro en números que son equivalentes a los números en negro, pero que no tienen por qué ser el número en negro. Sé que parece súper abstracto, y lo es, pero permite resolver algunos problemas. ¿De acuerdo? Igualmente, la pregunta que yo había hecho, que era ¿cuál es el mapeado de pesos para LB2 y LB3? Este es el mapeado de pesos para LB2, lo que tienes aquí, en rojo. Digo, esto es el mapeado de pesos para LB3 y esto de aquí es el mapeado de pesos para LB2. ¿De acuerdo? Sí. Matías dice, profe, ¿y con esto descargo algunas combinaciones posibles? La respuesta es que te pueden dar mejores valores de cota. Te voy a dar un ejemplo fácil. ¿Sí? Vale, la cota LB1 es 7 más 7 más 7 más 7 más 7 más 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido entre 10. 6 por 7, 42. Dividido entre 10. Esto es igual a 4,2. 5 estaciones. Sin embargo, si haces el mapeado de LB2 o de LB3, cualquiera de los dos mapeados, la A la transformas en un 1, la B la transformas en un 1, la C la transformas en un 1, la D la transformas en un 1, el E también y el F también. 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 6. Sí, os estoy poniendo, le estoy poniendo a Matías un ejemplo muy extremo, ¿eh? No tiene por qué ser siempre así. Pero te permiten detectar que A no se va a poder hacer con nadie, que B no se va a poder hacer con nadie. Entonces, ¿por qué no pones un 7? ¿Por qué le pones un 7 y no le pones un 10 en realidad? ¿Eh? Eso es lo que permite este tipo de funciones de mapeado. Permiten detectar este tipo de incongruencias que cuando sumas números directamente en negro no se ven, pero que sí podrías sumar haciendo el mapeado y transformándolo en uno de los números que he puesto en azul. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ha quedado clara este ejercicio? ¿Sí? Muy bien. Benjamín, sigue con tu interrogatorio, por favor. El 29. El 29. Uy, pues sí que has saltado muchos. Es que las que están entre medio son muy largas. Qué flojería, por Dios. Es que empezar a hacer las Dice, cosas primero de ahí si alcanzamos, ahora largas. dice, ¿por qué es necesario explicitar que las tareas comunes entre diferentes productos realizados en una misma línea de montaje deben realizarse en la misma estación? Para contestar esta pregunta, planteen qué se transformaría el problema en caso de que no se obligara. ¿Sí? Sí, Vale. mi duda es que en esa sección del texto, Sí.
no la leí y no recuerdo haber visto eso en clase. No, porque yo no he visto todo lo que me gustaría ver en clase. He visto lo que he podido ver. Hay cosas que no he llegado a ver en clase. Eh, No he visto LV2 y LV3 en clase tampoco. A ver, tú imagínate que tuvieras un multiproducto. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo es que hay una variable x y j que dice que si la tarea I se hace en la estación j. Y esto es en el monoproducto, en realidad. ¿Cierto? Entonces, en el multiproducto, yo si dejo esta variable así, sigo diciendo que si la tarea I se hace en la estación j, independiente del producto. Pero si dejara separar la tarea por producto, si cada producto lo pudiera hacer de forma individual en la estación que yo quisiera, lo que sucedería es que debería de tener estas variables, que es si la tarea I se hace en la estación J para el producto P. ¿Sí? Y si hago esto, si la divido entre X y JP, fijaros que el modelo pasa a tener unas restricciones que son de este estilo. La del tiempo de ciclo, ahora voy a tener que utilizar una para cada producto. La de precedencia, para todo IJ precedente, pero ahora como lo hago para cada producto por separado, pues voy a tener que tener aquí un subíndice para los productos. Y la de asignación, pero si ahora lo tengo por separado, pues voy a tener una para cada producto. ¿Sí? Y ahora, o sea, he tomado las restricciones originales. Si ahora puedo asignar cada tarea asociada a un producto a estaciones diferentes, pues lo que sucederá es que yo tengo que tomar la restricción antigua, que tenía las variables que están asociadas a cada operación independientemente del producto. En el momento en que las hago en productos, las puedo hacer en estaciones diferentes, pues voy a tener que añadir un nuevo subíndice para todas ellas. Y estas son las tres restricciones básicas que tenía el modelo de Assembly line. de equilibrado de líneas. Pero ahora fijaros que lo que hay es un conjunto de estas restricciones para cada producto, un conjunto de restricciones para cada producto y un conjunto de restricciones para cada producto. Y si tengo un conjunto de restricciones para cada producto, que son separados, lo que puedo hacer es resolver para cada producto por separado. ¿Por qué puedo resolver para cada producto por separado? Pues es lo mismo que te pasa cuando puedes hacer la derivada parcial y las variables x no intervienen en la derivada parcial de las variables y. El problema es separable.
y puedo resolverlo de forma separada, cada problema por separado. Entonces, el hecho de que la P no obliga a estar en la misma estación todas las operaciones de diferentes productos que son la misma operación, lo que implica es que yo puedo resolver un problema de equilibrado de líneas para cada producto por separado. Sí. Y eso es lo que te pregunta aquí. No es un problema conjunto, pasa a ser un problema o muchos problemas diferentes. Pero yo lo que entendí de la pregunta es como, ¿qué pasa si tengo 3 productos y los 3 productos tienen en común la línea de ensamblaje? Lo que le entendí de la pregunta es como, ¿por qué esas 3 líneas de ensamblaje de distintos productos los tengo que hacer en una estación? Así lo entendí yo, no como me lo está explicando usted. Puede que no lo entendieras correcto, pero yo lo que entiendo de la pregunta es que te dice... Porque dice Porque es tareas necesito... comunes entre diferentes productos. Deben realizarse en la misma estación. ¿Por qué? Porque aunque se realicen en la misma línea de montaje, si no se hacen en la misma estación, la solución que tienes que hacer es, hago la configuración de la línea para el producto 1, hago la configuración de la línea para el producto 2, hago la configuración de la línea para el producto 3, y ahora cuando me viene un lote de producto 1, la hago con la configuración del producto 1, y cuando me viene un lote de producto 3, lo hago con la configuración del producto 3. ¿Sí? Lo que hace que tenga que tener en cuenta todo conjuntamente es el hecho de que se hacen en la misma estación todas las operaciones idénticas. ¿Sí? O sea, básicamente es necesario explicitarlo porque si no se explicitara, básicamente sería cada producto por separado nomás. Exactamente, podrías hacer una configuración de línea para cada producto por Para cada separado. producto. Ah, Claro, vale, y sería perfecto. un problema diferente para cada producto, Claro, sí, sí, sí. porque es separable. Ya. ¿Vale? Más preguntas. La otra pregunta, porque de la nada me dice si existe una mejor opción. Y yo no sé a qué opción se refiere. ¿Dónde? No, no sé si se escuchó que se me salió el micrófono. De la nada, yo he oído de la nada dice si existiera una mejor opción. ¿Me dices dónde? Claro, entonces, en la ¿Pero 30, dónde? En la 30. Ahí es lo que yo no había oído. entonces yo no sé a qué opción se refiere. ¿Se referirá a una restricción, a una No. variable? No entiendo. En el modelo RALP tienes opciones de trabajo, que son los robots. Ah, la opción es un robot, entonces. Exacto. ¿Qué pasa si hubiera un robot que fuera estrictamente mejor que todo el resto de robots? Pero, pero es que en clase había dicho que el robot era perfecto, que ya estaba especializado y todo. Bueno, pero imagínate que hubiera un robot que fuera mejor para todo que otro robot. ¿Qué sucedería? Imagínate que fuera un robot del año 1990 y el otro fuera del 2010. Pues el del 2010 es mejor en todo. Entonces, ¿qué sucedería? Benjamín, ¿qué sucedería si hubiera un robot que fuera estrictamente mejor que otro robot en el modelo RAL? ¿No? Bueno, pues lo que sucedería es que si es estrictamente mejor, ¿para qué utilizar el robot más malo? Por Ay, tanto, si hubiera un robot que fuera estrictamente mejor que todos los robots, o que fuera estrictamente mejor que un robot concreto, si A es estrictamente mejor que B, con el modelo que tiene aquí, nunca usaría B, siempre utilizaría A. Y por tanto podría eliminar B del problema. ¿Sí? ¿Pero cuál ve? Si tienes un robot A y un robot B, y el robot A es mejor que el robot B en todo. ¿Por qué? Porque el robot A es un robot más moderno y el robot B es un robot más antiguo. Bueno, pues si el robot A es mejor que el robot B en todo, pues no uses nunca el robot B. Y el modelo lo que va a hacer es eso. ¿Por qué va a escoger un robot A Mm, si puedes? ¿Por qué va a escoger el robot B si el robot A es mejor en todo? Entonces, lo que te dice esta pregunta es, si existiera una opción estrictamente mejor que otra en todos los casos, o estrictamente o igual que otra en todos los casos, la que es peor la puedes eliminar. ya, sí, está bien.
Pero ahí debería un paréntesis ahí, opción robot, para que se entienda un poco, porque así no Es pienso que una cualquier cosa. restricción no es ninguna opción, es una obligación. Entonces, lo único que tienes opciones tú aquí son los robots. Mm. Porque lo otro es obligado. O sea, una restricción lo dice el problema, es que estás obligado a cumplirla. Si fuera opcional, pues no la harías. Pero es que las restricciones las pongo yo, entonces de alguna No las pones forma, tú, las pone el problema. Tú te ves obligado a cumplir con esas pero es que restricciones. cada contexto tiene su restricción, pues entonces al fin y al cabo son Bueno, opciones pero que yo no pongo. son opciones. O sea, una restricción no es una opción. La variable es una opción, en todo caso. Una restricción es que tú, para representar la realidad, te ves obligado a poner esa restricción. Bueno, O sea, tú, cuando haces un modelo matemático, no escoges tu modelo matemático. Tú tienes una realidad y decides escoger el modelo matemático que mejor represente la realidad. Y por tanto, no es que sea una opción escoger un modelo matemático u otro. En la literatura científica puede ser, pero en la práctica tú quieres representar una situación y tu restricción representa la realidad. Lo que tienes como opciones es cuando quieres escoger o cuando puedes escoger entre una cosa y la otra. Entonces, el problema robótico, ¿qué puedes escoger? Puedes escoger qué robot hace qué tareas. Por eso puse opción. Si tú necesitas que te ponga robot, pues te pongo robot. sí, es No que soy importa. tontito. No es que seas tontito, Benjamín, es que, bueno, todo el mundo se puede liar con los términos. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? En el ejercicio 34, que mi duda es que si esa cardinalidad de K se refiere a la restricción, a la cardinalidad que hay en la restricción 30. K es el número de trabajadores, sí, se equivale a la restricción 30. ¿Sí? K es el conjunto de trabajadores, sí. Entonces, lo que te dice es, el modelo considera estrictamente que el número de estaciones es igual al número de trabajadores. ¿Qué pasa si el número de trabajadores es menor al número de estaciones o qué pasa si el número de trabajadores es mayor al número de estaciones? Entonces, como cada estación tiene un Ah, trabajador, si el número de estaciones es mayor que el número de trabajadores, el problema es infactible. Es ya, pues. infactible porque si cada trabajador puede hacer una estación y tienes 5 estaciones y 4 trabajadores, pues hay una estación que se quedará sin trabajador. Y si el número de trabajadores es mayor al número de estaciones, tienes 10 trabajadores y 7 estaciones, pues la diferencia entre el número de trabajadores y el número de estaciones será gente que no trabaje, que esté mirando. Porque cada trabajador tiene cada estación tiene un único trabajador. O ¿Sí? sea, o sea, habrán estaciones donde no habrá gente. No. Si K es menor que M, habrá estaciones donde no habrá gente. Y como habrá estaciones sin gente, no se podrá hacer nada. Porque cada estación tiene que tener una persona para funcionar. Claro, entonces en ese caso sería ineficiente más que Sería hay gente que infactible. no trabaje. No, si K es menor que M, el problema es infactible. ¿Por qué? Porque no hay suficientes trabajadores para tantas estaciones. Vale. Y si K es mayor que M, que quiere decir que hay más trabajadores que puestos de trabajo, pues habrá cesantía. Claro. Habrá gente que estará mirando cómo otros trabajan porque no podrán trabajar. Si es muy normal que en una empresa tengas más trabajadores de los que realmente necesitas. ¿Por qué? Pues porque hay un fenómeno que se llama absentismo. Entonces, si tú necesitas 20 trabajadores, a lo mejor tienes contratados a 21 o 22 para tener en cuenta que es muy probable que tengas un absentismo de un 5 o un 6%. ¿Sí? Y ahora, imagínate que un día concreto llega todo el mundo a trabajar. Pues entonces K será mayor que M. ¿Y qué harás? Pues algunos de los que vengan no les vas a poder poner a trabajar en la línea porque no hay sitio para todos. Y esa gente que no pones en la línea, pues la tendrás que dedicar a otras cosas. Pero si K es mayor que M,
entonces habrá trabajadores que no hagan nada. Vale. ¿Vale? ¿Qué más? O sea, yo no sé si alguien quiere hacer otra pregunta de algún ejercicio. ¿Alguno de vosotros? No tiene por qué ser de la sesión 4, puede ser de cualquier sesión. Por ahora no me habéis puesto en compromiso. Por ahora. Porque si nadie Benjamín, tiene una duda, le pregunto las dudas largas. pregunta lo que quieras. No, pero primero a ver Tus si alguien tiene compañeros una... puede ser que hayan decidido entrar. Mira, aquí hay alguien. Daniel dice que tiene dudas de la pregunta 25 de la sesión 2. Bueno, pues vamos a la sesión 2. Pregunta 25. Dice, describe el papel de pi en el algoritmo y el efecto del cumplimiento e incumplimiento en los valores del gradiente. Vale, entonces aquí esta pregunta hay que ir un poco antes porque hay que explicar qué estamos haciendo. Se está explicando un algoritmo que se llama algoritmo de optimización de subgradiente. ¿Sí? Y ahora, la optimización de subgradiente básicamente lo que hace es esto de aquí. Entonces, para que nadie se pierda completamente de la descripción, voy a poner la parte de aquí, arriba, ¿sí? Y ahora voy a intentar explicar lo de abajo de la mejor manera posible, o de la mejor manera que me salga, que no tiene por qué ser la mejor posible. Muy bien. Vale. Y ahora, fijaros qué es lo que hace. Primero calcula GDI, que equivale a el incumplimiento o exceso de la restricción sumatorio de A sub ij por x sub ij, digo, de xj, menor o igual a BDI. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esto lo que está calculando es lo que me quedo corto, lo que me quedo de largo o de lo que me paso respecto a esta desigualdad. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, la T lo que hace es una suma de estas GDI, que básicamente lo que dice es de cuánto no cumplo con la condición. Por tanto, si no cumplo mucho, si hay muchos casos en que esto no se cumple, que esta parte no se cumple, el denominador va a ser alto. Y si hay muchos casos en que esto es una igualdad estricta, entonces el denominador va a ser pequeñito. ¿Sí? Y ahora, este valor del numerador lo que hace es una diferencia entre los mejores valores que yo conozco y que creo que es lo mejor posible y lo que tengo. Por tanto, fijaros que si lo mejor posible es muy parecido a lo que tengo, entonces el numerador va a ser muy chiquitín. ¿Sí? Por tanto, fijaros que lo que está haciendo esta parte de aquí y esta parte de aquí básicamente es medir cómo de grande o de pequeño va a ser el movimiento de la T, el valor de la T. Y pi es una constante que hace exactamente lo mismo, pero es una constante externa a las funciones del problema. Y esta pi normalmente, y esto está explicado en el texto, empieza siendo un número grande y según va pasando el algoritmo, acaba siendo un número pequeño. Por tanto, fijaros que básicamente esta T lo que está diciendo es si está al principio y las diferencias entre lo que yo quiero y lo que tengo son grandes, entonces esta T es grande. Y si está al final y las diferencias entre lo que quiero y lo que tengo son chicas, entonces esta T es chica. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago esto? Porque si os fijáis, después pongo esta ecuación.
¿Qué quiere decir? Que el valor del multiplicador o de Lagrange, el nivel del penalizador que tengo aquí del problema que estoy estudiando es el anterior, el penalizador anterior, más el cambio por un ponderador. Por tanto, al principio yo lo que quiero hacer son cambios muy grandes para ver qué pasa. Y según me voy acercando al final, lo que voy a hacer son cambios más chiquitines. Si alguno de vosotros conoce cómo funciona una FP, el valor de pi y el valor de t, en el fondo, es como el factor de riesgo que nos dejan tomar en nuestras inversiones de nuestros fondos de pensiones, que puede ser A, B, C, D, E. Al principio nos dejan tomar valores de mucho riesgo, A, B, y según nos vamos haciendo mayores, nos ponen en factores de menor riesgo. ¿Sí? Que quiere decir que los saltos que tiene que haber tienen que ser más chiquititos, son más conservadores. Ese es el papel de pi, ese es el papel de los multiplicadores. Matías dice, entonces t tiene que rondar un valor de 1. No necesariamente. Es un poco más complejo. Realmente este algoritmo lo que se acostumbra a hacer es hacer muchas pruebas para verificar que realmente funciona. Porque los valores de pi y los valores de g dependen mucho de la codificación del problema. En general, los saltos del multiplicador y de t tienden a llegar a un cierto equilibrio de forma independiente. Pero ese tienden a quiere decir que si uno la pifia en las decisiones iniciales, muy mal. Si no, pues más o menos converge. ¿Sí? Pero el papel de la T y de la pi es eso, es un controlador de si quieres ir a buscar cambios muy bruscos o prefieres explorar cerca de la solución que tienes hasta ahora, de los multiplicadores de Lagrange que tienes ahora. ¿De acuerdo? ¿Te he contestado, Daniel? ¿Sí? ¿No? Sí, muy bien. Más preguntas. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas? ¿De verdad que ya está? Yo, profe. Venga. Dime, Benjamín. Bueno, no sé si es una respuesta larga, pero ¿es algo que usted Bueno, explicó en la sesión 4, el ejercicio 18? a ver. Sesión 4, ejercicio 18. Que yo sé que usted respondió esa pregunta en el código, pero yo revisé el código y aún no entiendo qué es last list y earliest list, que eran como de la Latest and estación. earliest. O sea, eso, earliest y latest. Sé que son estaciones, pero no, como que no logro entender el significado. Entonces, como no tiene significado, no puedo determinar la fórmula que calcule las estaciones. Earliest es la estación más temprana de una tarea sin modificar la estación de ninguna otra tarea. Pero eso Y significa... latest, un segundo, que te voy a explicar todo, te voy a hacer un ejemplo, no te preocupes. Es la estación más tardía. Entonces, para calcular el earliest y el latest de una estación, tienes que hacer tienes que partir de una solución. ¿De acuerdo? Hay un método que se llama LB4 en el cual se puede hacer sin necesidad de considerar estaciones previas tareas previas y posteriores según una solución. Se puede hacer en abstracto. Pero creo que en este caso, como me has pedido que sea lo que te he explicado en clase,
debe ser partiendo de una solución, ¿vale? Entonces, Sí. para hacer ello tengo que tomar un grafo, cualquier grafo, un grafo de precedencias. Pero si quiere, puedo ocupar la solución Da del igual, código. porque voy a tener que abrir y buscar y voy a tardar más que en hacerlo. Y ahora, la estación A, imagínate que va en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 4, en la 1, en la 1, digo en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Vale, ahora, esta tarea H, si solamente cambio la asignación de la tarea H, ¿a qué estaciones las podría asignar? Pues fíjate que la puedo asignar a la 3, a la 4 o a la 5. Pero no la puedo asignar a la 1. No la puedo asignar a la 1 porque si te fijas, G es una predecesora de H. Claro. Por tanto, no puedo hacerla antes de la 3. Por tanto, la earliest de H es 3 y la latest de H es 5. La earliest de la F es 1, no se puede hacer en la 0, y la latest de la F es 3. Es que entonces, ¿por qué el código me muestra un vector y no me muestra... O sea, debería mostrarme solo un número, no un Te muestra vector. un vector para la earliest y te muestra un vector para la latest. Y que entonces ese vector también me muestre cosas infactibles. No. Lo que te muestra es, para cada tarea, el valor. Pero una vez hayas calculado el de un cambio, cada vez que hagas un cambio tienes que volverlo a calcular todo. Entonces, por ejemplo, ese vector incluye estos valores. ¿Sí? Pero si tú ahora tomas G, por ponerte un ejemplo, y en vez de ponerlo en 3, haces un cambio y lo pones en 4, fíjate que ahora H no se puede hacer en 3, como mínimo se hace en 4. ¿Sí? Por tanto, el valor de earliest y latest es para cada tarea, pero cada vez que cambies un valor, hay que recalcular todos los earliest y hay que recalcular todos los latest. En realidad se podría uno conformar con calcular los earliest y los latest de sus predecesores y de sus sucesores. Ah, pero es que Pero entonces ese vector es, por ejemplo, el vector de Hercules es la estación es más como temprana, el más cercano de A, el más cercano de B, de C, de D, no, no eso. es el más cercano, es el primero en el que se puede hacer A, el primero en que se puede hacer B, el primero en que se puede hacer D, y así sucesivamente, si solamente se cambia esa tarea. Si solo se cambia esa tarea, Ah, solo cambiando esa tarea. Y el latest es el último en que se puede hacer A, el último en que se puede hacer B, el último en que se puede hacer C, si solo se cambia esa tarea. vale, ya. Por eso, en el modelo, un segundo que te lo voy a intentar, cada vez que cambio una tarea, recalculo el earliest y el latest. Cada vez que Sí, cambio porque una tarea, cambia la porque, solución. porque cambia la solución y entonces el vector hay que recalcularlo. Entonces, lo que nos preguntan de la fórmula, ¿tiene que ser algo matemático o algo de código? No, no entiendo eso tampoco. Dice, determinar una fórmula que permita calcular las estaciones más tempranas. Es una fórmula. Por tanto, en este ¿Matemática? caso, sí, claro, Ya. una fórmula. El earliest de I o el latest de I es igual al máximo para de todas las tareas J que pertenezcan a las predecesoras de I, y aquí será el mínimo para todas las tareas J que formen parte de las sucesoras de I, de la
estación donde está la tarea J. Donde XJ es la estación de la tarea J. Y esto es verdad si la tarea tiene alguna predecesora o tiene alguna sucesora. Si no tiene ni predecesoras ni sucesoras, pues es la última tarea o la primera tarea. Y esto es una fórmula y ya me serviría. ¿De acuerdo? Sí, sí. Más preguntas, Benjamín. Cuando hay varias sesiones, o sea, hay varias preguntas de cada sesión en que nos preguntan sobre formalizar un algoritmo. Sí. En ese caso, lo formalizamos como a ver, ¿cómo le digo? Dejé buscar un ejemplo. Vale. O sea, creo que en la sesión 3, por ejemplo, está el algoritmo húngaro, creo. O Sí. algoritmo primal para... Bueno, Algoritmo 2 se llama, no sé. ¿Quiere que lo hagamos de esa forma? sí. Paso por paso, diciendo qué se hace en cada paso. Ya. Formalizar un algoritmo quiere decir escribirlo de una manera que te pueda entender, que no dejes cosas al azar, de libre interpretación. En el caso del algoritmo 1, del algoritmo húngaro, el paso 7, este paso de aquí, se puede interpretar de muchas maneras. Eso ya lo hice a propósito porque ese paso es muy complejo, es un algoritmo en sí. Pero generalmente un algoritmo es básicamente una secuencia de los pasos que se tienen que tomar paso por paso para que alguien lo pueda programar y lo pueda ejecutar y evaluar. ¿Algo más? ¿Más preguntas? ¿Alguno más de los que estáis conectados? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, espero. Mientras tanto, repito, algunos de vosotros no me habéis conectado o no me habéis explicado qué es lo que queréis hacer en vuestros proyectos del curso. Os aviso que el último día, si no me habéis presentado nada, os pondré un 1 y si el último día intentáis hacer maravillas, pues es probable que también os toque pagar el pato. ¿De acuerdo? No lo dejéis para el último momento. No os esperéis que vaya a bajarme del burro en ese ejercicio. Matías dice que me envió un correo ayer. Sí, lo estoy buscando. Ayer perdí algunos correos. Voy a contestarte cuando acabe la clase de hoy. Justo cuando acabe esto, estás en mi lista de pendientes. Es diferente la parte del modelo matemático a la parte del programa. La parte
parte del modelo matemático es un modelo matemático y la parte del programa tiene que ser una heurística que resuelva algún problema por vuestra cuenta. La gente que se me ha acercado y me ha pedido consejo, yo se lo he intentado dar, excepto Matías, que no le he contestado ayer. No sé por qué. Creo que se me perdió. Todo el resto, más o menos, algunos estáis haciendo alguna cosa, otros no os tengo fichados todavía. Espero que no lo dejemos para el último momento, en el último lugar, porque podríamos tener algún tipo de caras largas. ¿Más preguntas, Benjamín? Profe, ¿y sabe más o menos cuándo va a ser el cierre? ¿Cómo No tengo ni va? idea. No tengo ni O idea. sea, usted de un día para otro nos puede decir, chicos, voy a cerrar el 12 de diciembre y de la nada y nosotros tenemos que entregar todo. ¿Algo así va a ser? Creo que vosotros podéis preguntar con anterioridad a Javiera cuando se entregan las notas. No, si no os habéis informado de cuándo saca el semestre o el trimestre de magíster, no es que sea cosa mía. Voy a llamar a Javiera a ver si me contesta. Hola, Javiera. Mira, bien, tenía una pregunta. ¿Cuándo tenemos que tener las notas finales del curso? De magíster. No lo tengo claro, pero en general cerrábamos el semestre el 10 de diciembre. Ya, pero ahora con el cambio tengo claro que... Además, el 10 de diciembre yo supongo que debe ser que acabamos las clases, pero no la evaluación. Sí. Mira, en rigor, uno puede llegar hasta el Navidad con las notas. Hasta Navidad con las notas es lo máximo de lo máximo. Ok, perfecto. Pues eso era todo. Muchas gracias, Javiera. De nada, Jordi. Chao, nos vemos. Chao. Pues ya lo habéis oído. Qué tela. Deberíais de tenerlo para el 10 de diciembre. Yo eso no lo sabía. El resto de cursos no sé cuándo os lo habrán puesto. No, pues dijo para Navidad. Dijo que a lo más tardar para Navidad, pero que técnicamente debería ser el 10 de noviembre. Digo, de diciembre. ¿20 de diciembre os parece bien? Dadme a mí también tiempo para corregir, que yo estoy de vacaciones. ¿Sabes? Me vais a estar haciendo trabajar en vacaciones. 20 de diciembre, ¿de acuerdo? Dice, por lo que sabemos, dice Matías, por lo que sabemos en los otros dos ramos tenemos tope el 19-20 de diciembre. Bien. 21, Javiera, vamos a hacer, como no tengo ganas de trabajar el fin de semana, vamos a hacer una cosa, el 23. 23 de diciembre quiero tener todos los ejercicios. Los que no estén el 23 de diciembre no los corregiré, ¿vale? El 23 quiero tenerlos, por tanto, por favor, entregádmelos el 22. No me entreguéis el 23 a las 11 de la noche, por favor. ¿Sí? Ya Black Friday, ya no sé qué más, Cyber Monday. Me comeré un turrón a vuestro nombre. El 23, ¿de acuerdo? Lo voy a apuntar en mi calendario. Daniel dice que tiene una pregunta. De la pregunta 24 de la sesión 1. Me voy a apuntar primero qué fecha límite para entregas. ¿De acuerdo? Y ahora me voy al documento de la sesión 1, que dice Daniel que tiene una pregunta del 24, ejercicio 24. Planteo una heurística constructiva para el problema de expansión mínima con restricciones de grado de vértices. El problema de expansión mínima ya lo habíamos visto. Y la heurística que voy a proponer, el problema de expansión mínima, el algoritmo de Prim solamente funciona cuando el grado es... no hay limitaciones de grado. Y el problema con limitaciones de
grado, Benjamín dice que su cola de mono nunca falla. Yo no tomo cola de mono, eso en España no hay. Me voy de Navidades a España, no puedo tomar cola de mono. Ponche puede ser. Entonces, el algoritmo de Prim lo que hace es lo siguiente. Toma un arco. O toma un vértice. Y ese lo considera que forma parte de la solución. Y ahora mira, de los que están coloreados y los que no están coloreados, toma el arco de menor coste. Por tanto, sería este. Y colorea esta. Y ahora toma el arco de menor coste. Entre uno coloreado y uno no coloreado. Toma el arco de menor coste entre uno coloreado y uno no coloreado. Arco de menor coste. Arco de menor coste. Arco de menor coste. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría una heurística en el caso, o esta misma heurística, en el caso que tuviéramos un límite en el grado? Pues, por ejemplo, que no sé, de un vértice solo 2 aristas. Bueno, pues el cambio lo único que habría que hacer es lo mismo del algoritmo de Prim, pero solamente se pueden escoger aristas con grado 2 o menor, que no superen al grado, que no lleguen a grado 3. Por tanto, fijaros que hubiéramos empezado por aquí y si empezamos por aquí, primero escogemos esta, luego escogemos esta, luego escogemos... Habíamos escogido la de abajo, pero ahora como ya tiene grado 2, esta no se puede escoger, así que escogeríamos esta, 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 y ahora fijaros que tendríamos que escoger esta. ¿De acuerdo? Ese es el único cambio que hay que hacer, Daniel. Lo que hay que hacer es que en el algoritmo de Prim añadir condición especial que prohíbe ciertos arcos o ciertas aristas, porque este problema es con aristas. ¿Sí? Dice, Daniel dice, ¿el algoritmo se debería describir? La respuesta es sí, se debería describir un algoritmo, pero para escribir un algoritmo primero hay que poderlo plantear. Y si quieres escribir el algoritmo de Prim, mi consejo es... En Wikipedia está. ¿Sí? Y aquí tienes el código, el pseudocódigo. Dice, asociar a cada vértice de un grafo, bla, 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 bla. Vale. Y dice, encontrar y eliminar un vértice... no, esto no es Prim. Pequeño error, pero bueno. Ah, no, mira, aquí dice, inicializar un árbol con un único vértice, que es lo que hemos hecho nosotros. Aumentar el árbol por un lado, llamamos lado a la unión entre dos vértices. En las posibles uniones se puede encontrar el árbol de los vértices, uno que está en el árbol y otro que no está en el árbol, y unirlos. Pues aquí habría que añadir una condición y que no supere la cardinalidad máxima que puede tener cualquier vértice del grafo. Y esa cardinalidad máxima a la hora de implementarla es simplemente contar el número de aristas que inciden en el grafo. ¿Sí? Eso es lo único que habría que contestar. ¿Más preguntas, Daniel? ¿Ha quedado claro? Perfecto, vale. Benjamín, ¿más preguntas que no estén asociadas a cola de mono? Dice Javiera, ¿el ejercicio 2 de qué tema? De la sesión 3. Vamos para allá. Ejercicio 2 de la sesión 3.
Dice, describe la reformulación necesaria para poder asociar vértices con actividades productivas. Vale. Si os fijáis, lo que pasaba es que yo lo que había hecho era un modelo en el cual este problema es un problema de procesos. Entonces, yo lo que asociaba era una capacidad en un arco. Y la capacidad era básicamente el proceso. Podía hacer, por ejemplo, yo qué sé, 30 unidades por hora. ¿Cierto? Y ahora, ¿cómo lo podríamos hacer cuando son vértices? Normalmente la gente piensa en vértices cuando piensa en la fábrica. No piensa en un arco. Entonces, el modelo de flujo requiere que haya un origen, un destino, y que sean los arcos los que tienen las capacidades de lo que se hace y se deja de hacer. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso en el hipotético caso en el cual estuviéramos trabajando con vértices, que quisiéramos hacerlos con vértices? Básicamente, si el vértice es el que tiene una capacidad $100, pues lo que hago es que este vértice que se llamaba V, en la representación de grafo donde estuviera ese vértice, lo que hago a ese vértice es que entran cosas y salen cosas. Pues cambio el grafo para que sea así. Hay un vértice prima y un vértice doble prima. ¿Sí? Todo lo que entraba en el vértice V ahora entra en el vértice V'. Y todo lo que salía del vértice V ahora sale del vértice doble prima. Y la capacidad asociada al vértice ya no está asociada al vértice, está asociada al arco que va entre V' y V2'. Y con eso es suficiente para, si el grafo tiene capacidad en los vértices, pues se la pasas a un arco y ya tienes el mismo problema. ¿De acuerdo? ¿Te ha quedado claro, Javiera? Sí, perfecto. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas adicionales, voy a concluir aquí.